Señores, para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. La mujer que no tenía marido, por ejemplo, era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, Egipto y muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada del matrimonio y se producía incluso antes del casamiento. En muchas ocasiones se encargaba esta tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido. Buenas tardes. Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y a veces el mismo padre de la novia, Steve Martin, o si usted quiere, Spencer Tracy. Spencer Tracy mejor. Bueno, esa situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya por un costado, incluso, un nacimiento por eso no tuvo hermanos, ¿no? Bastante complicado. Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con el pobre Osiris muerto. Osiris, como su nombre lo indica, como su nombre lo indica, porque Osiris para los egipcios era como decir el finado. El finado, claro. Cuando alguien se había muerto, suponete, se moría Tutankamón, y entonces se decía Osiris Tutankamón, el finado Tutankamón. Así que Osiris muerto es casi un énfasis superfluo. El caso es que, igual muerto y todo embarazó a Isis. Esos son Osiris. En la India, según cuenta el Ramayana, Indra nació de una virgen tibetana, Krishna de Devaki, la virgen hindú, y en Roma, Rómulo y Remo también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en El tabú de la virginidad, que es un libro de Editorial Planeta, escrito en 1917, decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro, casi una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. Para usar el baño es indispensable la consumación. El teólogo Pedro Lombardo, de larga fama, censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis se decía que podía leerse que los 144.000 salvados eran seres virginales. Así que olvídate, cariño. Olvídate. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, las uniones castas. Por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Una vida espantosa. Por eso martirizaron. Sí, también se hallaron grandes méritos en Melanía, ¿qué tal? Que allá por el año 400 se negó a darse a su marido, a pesar de su nombre. Plinio, se llamaba el marido,
y poco pudo hacer al respecto. También fundó un monasterio esta mujer. Es decir, primero se negó a yacer con el marido y después, tanto para darle color al guiso, fundó un monasterio, siempre con la virginidad intacta, como si la fundación de monasterios procediera a desbaratar la doncellez. Depende del personal que participa. Claro, depende de dónde quiera construirlo uno también. Claro. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia, que abandonó su domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa. No solo eso, sino que después se hizo mendigo, como si tuviera algo que ver una cosa con la otra. Dios se lo pague, Alexis. Ahora bien, vino a suceder que por vindicación de las bondades de la virginidad o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados y, lo que es peor aún, sin advertírselo previamente al marido, sin decírselo antes de casarse. Algunos ejemplos. Cristina de Magigate era una noble inglesa, entonces ya de Magigate, era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole justamente la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por la propuesta de castidad. Entonces, una noche, Cristina fue embriagada por los parientes del marido y cuando el marido consideró que estaba suficientemente borracha, se le tiró encima, Pero esta mujer, Cristina, salió corriendo, entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. A quien se le propuso esta idea del matrimonio no consumado fue nada menos que a Enrique VIII, también llamado Charles Lawton. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando e Isabel, los reyes católicos, ¿no? Y ex esposa de su hermano, no del suyo, sino el de... Exactamente, lo habían casado con Alberto, el hermano mayor de Enrique, pero murió enseguida, Alberto. Sí, el tipo estaba murió pobre. enseguida. Y dijeron que no se había consumado ese matrimonio. Entonces la casaron, no Alberto, Arturo. Ah, era Arturo James era. Muy bien. Dijeron que no se había consumado, entonces casaron a Catalina con Enrique. Pero cuando Enrique conoció a Ana Bolena, dijo que le habían pasado el dato de que ella sí había yacido con el hermano, entonces pidió la nulidad del matrimonio. Sobre todo, además, después del nacimiento de María. Sí, claro. Y entonces, María Tudor, ¿no? María Tudor, sí. Se negó el Papa a darle esa anulación de matrimonio y de resultas de este episodio los ingleses hoy tienen una religión separada. La iglesia es idéntica, salvo en la cosa de las monjas, por ejemplo, y en las ceremonias que hacen justo cuando... Claro, el jefe de la iglesia es el rey y no... Es la cabeza es el arzobispo de Canterbury. El obispo de Canterbury. Bien, el caso es que su primera esposa, Catalina de Aragón, a la que repudió de arriba abajo, hija nada menos que de Fernando y Isabel, tenía pensado proponerle esa forma de matrimonio a Enrique, que era una bestia. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, el rey fue con una especie de ejército que lo acompañaba desde su habitación hasta la de su esposa, pajes con antorchas, no podía ser de otro modo, gente que llevaba mudas, si las mudas hablaran, mudas de camisones, otros llevaban velas. Pero iban con las manos llenas. Sí, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Catalina vio aquellas cosas que estaban vinculadas al erotismo de Enrique, ¿no? Pero por lo que mudas pudieron. Sí, en lo que se refiere a armas, parece que Enrique veía un hacha y se ponía como loco. Pero Catalina interpretó mal aquellas armas, o quizá bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey sería ejecutada. Entonces ni siquiera le dijo nada y directamente cuando lo vio venir ya empezó a sacarse las pilchas. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas
que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que el Occidente ha prohijado respecto de la mujer y que todavía sigue teniendo efecto, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta charla, querido Dorio? Creo, Alejandro, que muchos antropólogos aducen justamente, y por eso ponen algunas civilizaciones como ejemplo contrario de esto, que el motivo de la virginidad es para garantizar también la sucesión, en el sentido de que no haya justamente sorpresas extrañas, como le pasó a algunos dioses que podían encontrar esposas embarazadas doblemente, pero no vamos a contar esas historias ahora. Digo que en ese sentido también es canallesco, y esto supone que el conocimiento de una determinada identidad va a garantizar otra cosa, que siempre todo desemboca en el asunto de los dineros y de la economía y el traspaso de bienes. Pero veamos qué curioso, porque la misma institución que propone este asunto de la virginidad, llamada Ecclesiam en buen latín, es aquella que justamente para no permitir que hubiese un problema económico se quedó con los bienes de toda la gente que no se podía casar, y esto sin renunciar siquiera al ejercicio de la lujuria. De modo que yo creo que si hay un dedicando posible para todo esto son dos, que son los amigos Watson y Crick, que allá por la década del 50 descubrieron esto de la espiral helicoidal del ADN y permitieron que si hay alguna excusa para eso, uno vaya hasta un laboratorio, se haga algún análisis y en todo caso después pueda decirle a la chica: mira, si sos virgen ya sos a esta altura la Virgen del Perdón. Señores, la Virgen del Perdón es la canción que escucharemos por Ignacio Corsini para ilustrar este pequeño momento que hemos vivido. Adelante.